Bon dia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en este acte que hem organitzat per celebrar el Dia del Llibre, un dia de celebració que tradicionalment a la Universitat Jaume I celebrem cada any amb la participació de tota la comunitat universitària, un acte en el que, com bé sent tradicional, des del Vicerrectorat d'Investigació, des del Vicerrectorat de Cultura i des de la Biblioteca, s'esforcen per unir a tota la comunitat universitària en reivindicar el paper que té la literatura i que avui, desafortunadament, no hem pogut fer de manera presencial, però sí que hem volgut fer aquesta celebració de manera no presencial, de manera virtual. Per això hem pensat que estaria bé organitzar una mena de conversa al voltant de la literatura en la que participaven les persones que tradicionalment estan a càrrec de l'organització dels actes del Dia del Llibre i que m'acompanyen i que podeu veure, el vicerrector Jesús Lancis, Carmen Lázaro, responsable vicerrectora de Relacions Institucionals i Cultura, Vicent Falomir, director de la Biblioteca, i la nostra escritora convidada, Rosario Raro, a qui hem convidat i ha acceptat participar amb nosaltres en aquesta tertúlia. La veritat és que Rosario no necessita presentació, la coneixem totes i tots nosaltres, és professora de la Universitat Jaume I, és una brillant escritora, autora de diverses novel·les com Volver a Canfranc, La huella de una carta i la més recent, Desaparecida en Siboney. A més, és acadèmica. Rosario és doctora en Filologia Hispànica i ha impartit nombrosos tallers, seminaris, conferències, per no mencionar el curs d'escriptura creativa que organitza en la nostra universitat i que gràcies a aquest curs moltíssimes persones s'han iniciat en l'art de l'escriptura. I jo no vull fer més llarga aquesta presentació, perquè crec que el que interessa a totes aquestes persones que ens estan acompanyant de manera no presencial en aquest acte és escoltar aquesta conversa i participar en ella. Així que el que farem és que anirem llançant-li preguntes a Rosario per a que ella ens pugui compartir els seus punts de vista o com pensa ella que la literatura té aquest paper tan essencial en un dia com avui que celebrem el Dia del Llibre. Per a trencar el gel un poc, si voleu, començaria jo fent-li la primera pregunta. A Rosario, com pensa ella que en aquests moments, on són moments de gran solidaritat, que totes les persones, totes les institucions han posat damunt la taula les seues fortaleses davant d'aquesta pandèmia? Per exemple, la Universitat Jaume I, sabeu que hem posat al servei de les autoritats sanitàries tot allò que tenim d'instruments, de grups d'investigació per a contribuir a la pandèmia. En aquell sentit, a mi m'agradaria saber com pensa ella que la literatura pot ajudar, pot contribuir en un moment on la majoria de persones ens trobem a casa. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Y bueno, pues yo creo que tenemos muchísimo que aportar en el sentido de que esta situación hemos de considerarla como un paréntesis, ¿no?, del que tenemos que salir indemnes. Igual que se están aportando muchísimos medios técnicos desde los laboratorios de la UJI, pues yo creo que quienes escribimos podemos aportar también muchos recursos para la salud mental, ¿no? Porque esto de que la lectura nos hace libres, yo creo que hay que practicarlo más que nunca, porque aunque el cuerpo esté confinado, la mente podemos tenerla donde elijamos. Y yo creo que
que eso es algo que hay que contar mucho, ¿no? Porque a mí hay una frase de una escritora vasca que se llama Luisa Echenique que dice que la cultura no es una actividad de tiempo libre, sino que es aquello que nos hace libres todo el tiempo. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De eso. Y bueno, antes que nada, como para mí siempre considero que el capítulo más importante es el de los agradecimientos y no solo en una novela, ¿no? Yo siempre lo escribo al principio, sino también en la vida, pues quería agradecer pues a la universidad pues este acto que yo he vivido como un regalo, ¿no? Porque es como tener el libro, la rosa y esta conversación con todos vosotros de quienes, como he puesto esta mañana en las redes sociales, aprendo muchísimo. Y por eso quería nombrar también a las personas que han estado en la organización, pues a Paqui Tercero, a Tamara Tomás, a Esther Agut desde la biblioteca con Vicente, a Isabel Fernández y a Juan Luis Bor, y espero no olvidarme de nadie. Y no sé, que si os parece, pues comenzamos así con el sistema de preguntas y respuestas y así no hablo yo todo el rato tampoco, ¿no? Pues muy bien, vamos lanzando preguntas, ¿no? Para... ¿A quién le toca ahora? Sí, podemos empezar un poco por los vicerrectores, si queréis, lanzar alguna pregunta. Bueno, pues si queréis me animo jo, si queréis me animo jo. Bueno, Rosario, moltíssimes gràcies de veritat per haver acceptat tan generosament compartir esta tertúlia en nosaltres i bo, com estem així en aquest espai per a celebrar el Dia del Llibre, sense importar el format, en veritat, no? En aquestes circumstàncies, en veritat hem incorporat la cultura, no? Com a part de les cures que estos dies estem fent a nosaltres mateixos i a les persones que volem. Aleshores, no sé, jo la primera pregunta que tinc i que me faig també no, des d'un punt de vista pues, més retòric, però que vull compartir amb tu i saber la teua opinió és, no sé si sabrem estar ahí el dia de demà quan la literatura també es puga necessitar a nosaltres. No sé com ho veus. Moltes gràcies. Gracias, Carmen. Pues yo en esta situación, ¿no? Que a quienes escribimos nos hacen la pregunta de si vamos a escribir sobre la pandemia, ¿no? Por ejemplo, por lo que tú estabas comentando del después. Mi compañero en el taller de escritura creativa, que además depende de tu vicerrectorado y que este año cumplimos 15 años y quería contarlo también, pues Pascual Mas dice que vivimos en una situación de ciencia infección, ¿no? En vez de ciencia ficción, que sería el género literario. Yo creo que en ese después, que esperemos que esté lo más cerca posible, vamos a necesitar muchísimo la evasión. Vamos a buscar oasis y yo creo que estas historias así de virus y de contagios universales y demás nos van a producir cierta repulsión, ¿no? Porque yo creo también que la literatura tiene algo de conjuro, ¿no? Y que nos gusta pues estar en espacios amables. Y sí que es verdad que en otros momentos de la historia, después de una guerra y de una catástrofe, se ha optado más hacia un tipo de literatura de entretenimiento, ¿no? Que es la que yo defiendo, la que yo hago, porque a mí me pasó algo que me gustó mucho y es que me dijo una persona que se había comprado una novela mía porque la iban a ingresar en un hospital y le habían dicho que mientras estuviera leyéndosela no estaría en el hospital. Y yo, después de escuchar aquella frase, yo dije, visión cumplida. O sea, esto es lo que yo quería y yo creo que es lo que la literatura nos puede proporcionar tanto en estos momentos que estamos pues aquí, cada uno en nuestra casa, como cuando ya podamos recomenzar o reiniciarnos, ¿no? Solo darte les gràcies. Gracias, Carmen. Bon dia a tots. Bueno, bon dia, Rosario. No tenia el gust de
conèixer-te i això és una oportunitat de primera mà de compartir amb tu i d'escoltar les teves impressions. Jo també volia ficar un poc el paper de biblioteca en estos dies. És un lloc en el que s'arreplega molt de material, és un punt de difusió de tots els recursos digitals que mos apropa, no, la literatura a casa i en aquest sentit pues, la biblioteca ha fet un paper important i jo crec que és d'agrair a tot el personal que està allí també en la biblioteca tot l'esforç que han posat en fer a l'abast de la comunitat universitària els recursos. Jo volia preguntar-te una qüestió més tècnica, vull dir, en el procés creatiu de la literatura, òbviament, hi ha una part de documentació, d'informació. Tu, a més, eres doctora, has fet una tesis doctoral i la part de documentació a l'hora d'elaborar un treball acadèmic o científic és una part fonamental, també. Vull dir, quant de paregut o quant de diferent tenen aquests processos, no? El procés de documentació a l'hora d'escriure una obra artística i el procés d'elaboració d'un treball acadèmic com és una tesis doctoral. Pues muchas gracias, Jesús. Además, como eres el vicerrector, ¿no?, de investigación, es muy adecuado. Pues bueno, además yo tuve un director de tesis, a Javier Bellón, que no me dejó pasar ni una, y es algo que siempre le agradeceré, ¿no? Porque después ese nivel de exigencia, como tú has dicho, yo lo aplico a las novelas. O sea, fue como una especie de reacción. Mi tesis trata sobre la escritura en Internet. Y claro, y después me fui a escribir sobre 1943, ¿no? Era como acción-reacción que decía. Y en ese caso, para mí la documentación es la columna vertebral porque yo me baso en hechos reales, porque yo creo que los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, me he llegado a leer tesis doctorales para escribir un capítulo, ¿no? Por ejemplo, en Desaparecida en Siboney, pues leí una tesis doctoral sobre la relación de las personas con el dinero en el último cuarto del siglo XIX. Porque, claro, o por ejemplo, para escribir una línea a veces me leo un artículo entero, pero eso lo hago porque cuanto más me documento, pues más fácil lo leen, ¿no? Porque así es como que todo fluye, ¿no? Como se dice ahora, y todo esto es en aras de la verosimilitud, porque tenemos que pensar que cada lector es experto en lo que él sabe. Si a una persona le gusta la papiroflexia, otro es químico, alguien se dedica pues a fabricar zapatos y yo estoy hablando de eso, claro, tengo que tener claro que esa persona sabe muchísimo más que yo, gracias a mi labor investigadora, pues igual me enteré la tarde antes, ¿no? De determinado detalle. Y luego, otro aspecto que me parece muy importante y que eso también se coordina desde el vicerrectorado de investigación es que tenemos que tener muy en cuenta las eminencias que tenemos en la UGI. Por ejemplo, en el caso de Desaparecida en Siboney, que el tema es la trata de esclavos, la persona que más sabe de ese tema, y yo diría que en el mundo, es José Antonio Piqueras, que es un profesor de la UGI. Entonces, claro, tenemos un material humano a nuestro alcance que yo creo que tenemos que ponerlo en valor y sobre todo escuchar a quienes saben, y escucharlo digo en sentido general porque puede ser artículos del Dialnet a entrar en la base de datos de Teseo, pero claro, yo cuanto más trabajo así, más admiro a Cervantes, porque es que aún no puedo entender cómo escribió el Quijote sin Google Street View, sin poder acceder a la biblioteca nacional en línea. No sé, es como que yo creo que en este momento, gracias a todos los recursos para documentarnos que tenemos, es más fácil escribir que nunca. Entonces, eso no resta mérito, pero bueno, yo creo que tenemos que aprovecharlo también. Muchísimas gracias, Rosario. Yo tomo buena nota y coincido en el hecho de que en la Jaume I tenemos personal completamente formado, capacitado y de primera línea
el que tenemos que aprender muchas cosas en prácticamente todos los ámbitos. Eso también es una virtud de ser una universidad generalista, ¿no? Exacto. Sí, sí. Podemos escribir de muchos temas. Bueno, Rosario, ahora pues voy a intervenir yo después de Eva y de los dos vicerrectores y también en la misma línea, ¿no? La biblioteca, pues también tengo que tratar de que como centro de recursos que somos, pues el papel que tenemos como soporte a la investigación o soporte a documentarte, pues también está otra parte que es el fomento a la lectura. Y una de las cosas que hacemos es el Día del Libro todos los años y más que nada todos estos actos los hacemos más que nada en un concepto de fomentar la lectura. Hoy en los jóvenes lo tienen muy fácil en el tema del audiovisual. El audiovisual quieren también, ahora estoy mirando píldoras que son de 1 minuto, una presentación porque no lo quieren hacer de más largo o una presentación y no quieren tener, pero claro, cogerte un libro y tenemos que ayudar a los estudiantes y cómo podemos, con la pregunta, ¿cómo podemos colaborar? Que de hecho lo estamos haciendo escritores y escritoras con la biblioteca para fomentar más el hábito a la lectura. ¿Cómo piensas que lo podemos hacer? Pues bueno, gracias Vicent, porque siempre me siento muy acompañada por ti y por Esther Agut. Y claro, a ver lo que me preguntas, yo desde mi experiencia en las ferias del libro, las que voy, pues os puedo contar que a mí me llena de esperanza porque veo colas de adolescentes, pero de 2 y 3 horas y no están solo esperando la firma de los youtubers. En los últimos 5 años han salido muchísimas ediciones de poesía de más de 50.000 ejemplares. O sea, eso es algo que si nos lo hubieran dicho antes de ese tiempo hubiéramos pensado que esa persona pues como que no vivía en este mundo. Están leyendo muchísimo. Yo creo que lo importante es que se acerquen al libro, eso en primer lugar, que lo consideren una actividad que les puede proporcionar mucha diversión. La manera a la que lleguen a la literatura no tiene tanta importancia. Y luego hay otra cuestión muy importante, lo que has dicho de los vídeos de 1 minuto. Yo creo que a todos lo que nos gusta es que nos cuenten historias. Da igual, que sea a través de una novela, que sea una serie de una de las plataformas de streaming que tenemos, que sea una película. Entonces, yo conozco muchos casos que estaban viendo una serie determinada, luego han leído la novela, porque sabéis que ahora mismo estamos en un momento en el que se están haciendo muchísimas adaptaciones literarias. Entonces, es como un camino de ida y vuelta. Y yo, modestamente, mi experiencia como profesora, porque claro, los que yo tengo en traducción, algunos tienen 18 y 19 y los de segundo 19 y 20, pero como madre también, lo que no haría nunca es obligar, porque yo creo que tienen que descubrir por ellos mismos que es una actividad muy placentera y luego llegan los casos que se quedan toda la noche en vela porque están pues leyendo un libro que no pueden dejar de las manos. Otra cosa que haría es decir, bueno, esto es una artimaña así un poco literaria, pero bueno, yo creo que un buen truco, ¿no? Es decir, ay, este libro lo vamos a esconder porque este no es para su edad. Mira, lo dejo aquí ahora que no se da cuenta. Ese libro seguramente se lo leerían esa misma noche, ¿no? Y luego también lo que estabas diciendo al principio, bueno, y lo ha dicho Jesús también, que desde la biblioteca de la UGI, o sea, fue una de las pioneras en poner en marcha un fondo digital tan voluminoso y activar el sistema, ¿no? de préstamo. Y claro, yo pues cuando leía entre los más leídos pues mi novela, ¿no? Me hacía muchísima ilusión. Luego, claro, pensaba, a ver, es que tienes enchufe y además ahí te conoce todo el mundo. Es normal que se lo lean tanto, ¿no? Pero claro, que en ese sentido, que una biblioteca, en Francia, por ejemplo, yo hice la gira allí con la traducción de Volver a Canfranc y ya no se llaman bibliotecas, se llaman la hemeroteca, ¿no?
o la multiteca más bien. Y entonces estaban cambiando los rótulos a todos los edificios porque yo creo que hay que romper también con esa ecuación de que las historias solo están en los libros, ¿no? Y entonces que puedan acceder a otros formatos también. Pero bueno, que en el caso de la UGI tiene mucho vigor. Rosario, a mí me gustaría hacerte una pregunta más como lectora de novelas. Las novelas nos transportan, nos llevan a otro mundo, ¿no? Y muchas veces terminas identificándote con el personaje. Con el personaje de las novelas terminas identificándote, vives con él la transformación que el personaje sufre a lo largo de toda la novela. Entonces yo siempre me he preguntado la relación que tenemos, igual que nosotros como lectores tenemos una relación con los protagonistas, la relación que tenéis vosotros como escritores con los protagonistas de vuestras novelas. Porque me imagino que toda ficción tiene una base de la realidad, que empezamos a construirla a partir de ahí, pero siempre he preguntado si a partir de ese momento no vais construyendo y reconstruyendo el personaje a lo largo de toda la trama, porque tenéis la gran capacidad de volverlo mucho más empático, menos empático, convertir al personaje en más o menos malvada. Todos esos procesos de transformación que nosotros los vivimos también como lectoras. Me gustaría saber también el punto de vista vuestro, en este caso tuyo, como escritora. Pues me gusta mucho esta pregunta porque, claro, lo que sucede es que nosotros tenemos una relación con los personajes muy íntima, porque, claro, sabemos lo que piensan, lo que traman, y en ese sentido yo me imagino que es como quedar, ¿no?, con un grupo de personas como hemos quedado nosotros, pero que son mis personajes. Y yo, de hecho, me hago una plantilla, tal como estamos ahora aquí en esta videoconferencia, y así les pongo cara. A veces son amigos míos, otras veces actores, pues no sé, o personas incluso de otra época. Y claro, y lo que pasa es que, por ejemplo, la frase de Josefina Aldecoa que decía que una novela es un medio de transporte, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque lo que hablábamos al principio es como que nos lleva al destino que elijamos. Y claro, y lo que sucede con los personajes es que hay que considerar que los lectores tienen una capacidad, ¿no?, para captar la ironía, para captar los sobreentendidos y todo eso. Y entonces no les podemos decir, ¿no? Esto es una de los grandes mantras de la escritura creativa, pero es verdad. O sea, hay que mostrar. Claro, yo no puedo decir, por ejemplo, don Gervasio Casanarbore era muy malo, ¿no? O sea, yo tengo que ponerlo en una situación donde el lector diga, qué mal me cae. O sea, no lo soporto, pero que sea una deducción del lector. Y claro, y por ejemplo, si pensamos que quienes escribimos oímos voces, ¿no? Porque nos dicen cosas para escribir en la novela, hablamos con personas que no existen. O sea, yo creo que el diagnóstico psiquiátrico está muy claro de lo que nos sucede. Pero bueno, que escribir también nos ayuda porque en mi caso a mí me proporciona mucho equilibrio, ¿no?, mental, y creo que si no, pues aún estaría peor. Y claro, y la cuestión de la identificación, esa es la cuestión capital. O sea, eso es lo que queremos conseguir siempre, porque lo peor que nos puede pasar cuando leemos una novela es que nos dé igual lo que le sucede al personaje. Claro, el personaje tiene que convertirse en alguien de nuestra vida y cuando estamos trabajando tenemos que estar deseando volver a casa. Bueno, ahora lo de volver queda un poco de modé, pero en fin, para saber qué ha sido, ¿no?, de esa persona. Y tiene que ser pues como que el autor ha logrado que se encarne, ¿no?, y tenga apariencia pues real. Y luego añadí una frase de Max Out que me gusta muchísimo, que él dice que cuando pasen los siglos, ¿no?, nadie sabrá
si es más real Don Quijote o Luis Buñuel, ¿no? O sea, pasarán a formar parte del Olimpo de personas / personajes y dice pues que tenemos que ampliar el registro civil, pero claro, por estos medios, ¿no? Yo sé, es muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando nos ponemos en la piel de un personaje, hablo como lectora, esa posibilidad de vivir la vida de otro nos aporta muchísima empatía, porque entendemos los sentimientos de otras personas, ¿no? Y entonces para nosotros es como una especie de test, es decir, si fuera yo, ¿no? A quien me pasa esto, ¿yo cómo reaccionaría? ¿O yo cómo haría? Yo creo que eso es un buen entrenamiento para la vida, lo de identificarnos. Sí, igual la identificación es precisamente la explicación a esa, me engancha la novela, ¿no? Que tanto decimos. Sí, eso es porque en narratología, aunque hay muchos términos, el principal es me engancha y eso en las bibliotecas, bueno, a mí me lo cuentan que todo el mundo coge el libro, ¿no? Así y dice, ¿engancha o no? Ya está. Como el resumen y la síntesis de todo. Pues eso intentamos enganchar y que sea adictiva. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí sí que me gustaría simplemente una notita, ¿no? Pues compartir tus palabras en relación a ese enganche, porque leí estos días, ¿no? En esos ratos de evasión que también buscamos todos, ¿no? Una frase de Gabriela Mistral que me inspiró y también me inspiró para hacerte esta segunda pregunta, ¿no? Gabriela Mistral decía que lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista, en este caso un escritor, una escritora, hace por su pueblo. Y comencé a agradecer a todos los escritores y escritoras que me han acompañado estos días, que me contaran sus historias, ¿no? para enriquecer mi alma y, por supuesto, esas historias en ese magnífico contenedor que es la biblioteca, en este caso de la Jaume I. No sé, ¿cómo escoges tus historias? ¿Qué te engancha a ti de una historia para que la quieras compartir con todas las personas que te leemos? Pues mira, Carmen, esa es la decisión más importante porque, claro, cuando nos embarcamos en una historia, literalmente, tenemos que asumir que hemos quemado las naves y que no hay marcha atrás. Entonces, yo lo que hago, porque claro, en el siglo XXI tenemos muchísimos estímulos, ¿no? Por una parte, todas las historias que enumerábamos antes, ¿no? De ficción. Lo que vemos en los telediarios, lo que nos cuentan nuestros amigos, lo que leemos en redes sociales. Si hiciéramos la cuenta, al día nos llegan miles de historias, ¿no? Entonces, mi prueba es que dejo que pasen días, semanas, meses, y si esa historia se queda conmigo es porque considero que vale la pena compartirla. Es decir, si a mí me ha conmovido, pienso que si no me la cargo y soy capaz de llevarla a puerto, ¿no? Pues los lectores van a sentir lo mismo cuando lo lean. Y el criterio para elegir una historia sería que fuera una historia que cuente algo nuevo, a ser posible que tuviéramos que haber sabido, ¿no? Por nuestra cultura general, pero nos han escondido atendiendo a determinados intereses, porque yo tengo debilidad por los temas tabú, ¿no? Cuando dicen, uy, de esto no hay que hablar porque es un tema que no toca, pues yo creo que tenemos la obligación moral de darles voz a quienes no la tienen. Yo hice eso con los afectados por la talidomida. Yo tengo que decir que con Volver a Canfrán crecí como escritora, pero con La huella de una carta yo crecí como persona. Porque cuando tienes delante de ti a personas a las que les faltan los brazos, las piernas por una pastilla, ¿no? Por algo tan azaroso como eso, y ves que se ríen a carcajadas, que han dedicado su vida, además, a ayudar a otros, ¿no? Pues es que la tentación de la queja se te cura para siempre. Entonces, yo ese tipo de historias, ¿no? Porque lo que quiero es que los lectores
lloren, pero de alegría. O sea, ese es mi desafío, porque yo creo que hacer llorar de pena, pues consiste solo en cargar las cintas y ya está. Y para eso, pues ya tenemos los telediarios, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar otras vías. Así que ese sería el criterio. Tú estuviste en Canfranc, viste que allí había una historia, así que la podías haber escrito tú, pero bueno, me adelanté en este caso. El mejor adelantamiento del mundo. Bueno, no sé. No Sí, sabe. sí, Además, estoy segura. casualmente mis novelas ahí en la estantería del fondo. Sí. Qué cosas. No sé si habrá sido accidental o formará parte del atrecho, ¿no? Es una historia. Gracias. A ti. Venga, Rosario, ver con la pasión con la que cuentas ¿no? tu dedicación a la literatura es bueno, yo creo que es fiel reflejo de también la pasión que refleja ahí tu obra. Y bueno, yo te quería preguntar ¿cuál es la mejor estrategia para comunicar en Internet, ¿no? Porque justamente en estos tiempos que corren el formato digital está ganando un terreno grande, ¿no? a otros formatos. Y justamente poder escuchar de ti, que has dedicado una buena parte de tu tiempo a buscar estrategias comunicativas en estos tipos de formato, seguro que es interesante. A ver, esta pregunta de Jesús es de tribunal de tesis. Es como decir, tu hipótesis se ha refutado, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo lo que defendía es que las páginas que comenzaron a principios de los años 2000 y que todavía están ahora mismo, ¿por qué han sobrevivido? Bueno, esto estoy hablando así de una forma un poco retrospectiva porque la leí en 2012, pero bueno, tenía una década, ¿no? De perspectiva para analizarlo, porque siempre es mejor en estos casos ver lo que ha dicho el tiempo, ¿no? No lo que decimos nosotros porque estamos superponiendo un criterio o algo así. Y claro, yo lo que he visto, y esto va a parecer que lo digo porque la asignatura que imparto es lengua española, pero han sobrevivido aquellas páginas que no tenían falta de ortografía. Y yo sé que queda así un poco del ABC del colegio, ¿no? Pero cuando tenemos tantísimo contenido, tenemos que pensar, y esto Vicent Falomir lo sabe mejor que yo, que se publican más de 80.000 libros al año en este momento, ¿no? En España. Y entonces, claro, el lector es un filtro y el premio que nos otorga un lector es su atención, porque yo siempre digo que nos da algo que vale mucho más que el dinero que se ha gastado en el libro, que es su tiempo. Entonces, claro, en ese sentido, las páginas que yo analicé, ¿no? Páginas literarias, pero también páginas de opinión, pues como las de Enrique Dans o las de Ignacio Escolar, estoy hablando de hace 20 años, todavía están a la vanguardia y son lugares de referencia porque y eso Jesús lo sabes mejor que yo, cuando hay muchísimo rigor y es una información fiable, es lo que se busca, y más en esta época de fake news, de bulos, que ya no sabemos dónde acudir, ¿no? Entonces, que en ese sentido, yo las páginas que cumplían con esas condiciones, y luego, por supuesto, aparte de la ortografía, es que iba a decir una incorrección porque iba a decir buena ortografía, y la ortografía se supone que tiene que ser buena siempre, y el rigor. También añadiría algo fundamental, y es la amenidad. Yo en el taller de escritura siempre les digo a nuestros alumnos que el primer mandamiento es no aburrir al lector, porque todos los que estamos aquí y los que nos están viendo en este momento ya han tenido que leer muchísimo por encargo, por su trabajo. Entonces, cuando leen ficción, quieren disfrutar. Entonces, esto yo creo que son las grandes bazas para cuando escribimos en Internet. Y luego, como hay otra cuestión de que no se lee así con demasiada profundidad, sobre todo porque hay muchísimo, pues que intentemos poner lo más importante al principio, ¿no? Pero claro,
si ponemos un titular o algo así, tiene que ser certero y tiene que ser verídico, ¿no? No podemos inventárnoslo porque ahora sabemos que de lo que se trata es de que hagamos clic, ¿no? En cualquier contenido. Entonces, yo creo que hay que ser también honestos, ¿no? Con lo que transmitimos. Pero yo no tengo la fórmula, ojalá. Yo solo estudié que les funciona. Completamente. Que la honestidad, el rigor, la bona, la escritura que enganche, son completamente de acuerdo. Gracias. Bueno, pues yo te hago ya prácticamente, será, según Eva, será, la podríamos decir ya las últimas o de la pregunta que te voy a formular. Ahora la propuesta está al 4%, un poco en la línea de Jesús, ¿no? El 4% para los libros digitales, por eso favorece que es una reivindicación que llevamos mucho tiempo, bases de datos, revistas electrónicas, llevamos mucho tiempo las universidades pidiendo. Y ahora, por las circunstancias, por este motivo, pues se han facilitado mucho, se han abierto mucho las editoriales, hasta incluso de tomar medidas que eran impensables hace solamente 2 meses, ¿eh? Como la propuesta está al 4% para libros electrónicos. Entonces, yo es una pregunta que te voy a formular. El libro en papel siempre tendrá ese encanto, ¿verdad? El libro electrónico es como si no estuvieses leyendo un libro. ¿Cuál es tu opinión entre el soporte papel y el soporte electrónico? Que sea un poco una visión tuya, ¿no? Sí, pues total, porque claro, pues mira, Carmen se pondrá contenta porque esta era su pregunta también. Pues que hemos hablado de esto y sobre todo lo estuvimos comentando este verano en un curso de verano mítico que fue el del Palasiet, el de la literatura y la historia, que bueno, que este año pues no se celebrará, pero todos los asistentes tienen unos recuerdos, bueno, inmejorables, están deseando volver. Pues lo que dice Vicente, que claro, nosotros cuando impartimos clase también hemos incorporado los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí pues del papel, ¿no? De decir, bueno, realmente cuando sea necesario, ¿no? Porque muchos documentos o muchos materiales no es necesario que necesiten ese refrendo. Yo respecto al libro físico o el libro digital, lo que pienso es que elegimos más veces de las necesarias, es decir, no son formatos excluyentes. Es decir, si yo tengo que consultar una información y el autor me manda el PDF de su libro, ¿no? Y puedo pues discutirlo con él y demás, es algo completamente válido. Pero claro, lo que tú has dicho y lo habéis sufrido desde las bibliotecas es que hemos estado en una época de transición, ¿no? Entre los distintos formatos que han convivido y, por tanto, por la misma definición de ese momento de confusión y complejo, pues no se sabía muy bien cómo actuar. Claro, y no solamente el libro digital, por ejemplo, Desaparecida en Siboney está en audiolibro, la lee una actriz de doblaje, nada menos, que se llama Neusendra, la mejora muchísimo porque ella hace las voces de todos los personajes y entonces yo creo que no tenemos que elegir, ¿no? Por ejemplo, esas imágenes que nos han mostrado a todos del teletrabajo, ¿no? Como algo tan placentero en una playa y todo eso, ahora sabemos que no es así y que se trabaja todavía más. Pues, por ejemplo, hay determinados momentos donde no podemos leer de un ordenador, ¿no? Porque no tenemos dónde enchufarlo. La pantalla nos refleja y, en cambio, un libro siempre lo vamos a poder llevar, lo vamos a poder disfrutar. Yo que tengo la manía de subrayarlos, de poner muchísimas notas, pues claro, depende, ¿no? del momento. Ya sé que esto es la respuesta gallega, pero yo creo que tenemos que conjugar, ¿no? y que articular todos esos soportes que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, y esto sí que es un dato muy, muy curioso, el libro digital ha supuesto un boom para la novela romántica. Porque, claro, cuando nosotros vemos a alguien que está leyendo un libro, ¿no? Hay una frase que dice
que lo que se da en esa situación es que un libro nos está recomendando una persona, ¿no? Porque, claro, todos tenemos cierta afinidad. Por ejemplo, los hombres no leían, esto es una generalización, ¿no? Y soy consciente, pero muchos hombres no llevaban una novela romántica en el metro o en un autobús. Y ahora, si leemos con un dispositivo digital, una persona puede estar leyendo el género que quiera, desde género negro a género erótico, y nadie sabe lo que estamos leyendo. Esa intimidad, ¿no?, que nos están dando este tipo de soportes también es una baza. O sea, por ejemplo, mi madre se forra los libros porque dice que así no le cuentan el final, ¿no? Pues bueno, si fuera digital, pues no, tampoco lo verían. Entonces, es como que no tenemos que planteárnoslo en términos excluyentes. Yo creo que estamos rodeados de falsas dicotomías, ¿no? De que es como que tuviéramos que estar eligiendo todo el tiempo y decir, bueno, pues seguramente si me voy de viaje, algún día volveremos a irnos de viaje, pronto, ¿no? Pues claro, no voy a meter 5 libros en la maleta, pues igual prefiero llevarme otros complementos, pero me puedo llevar los libros igual en formato digital. Y no sé, creo que es algo pues que es otra de las ventajas, ¿no?, de vivir en el siglo XXI y tenemos que aprovecharla. No sé si he respondido a su pregunta. Mucho. Lo has respondido muy bien. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Rosario. Totalmente Sí, de acuerdo. según, ¿no? Sí. Muy bien. Gràcies. Rosario, no sé si ens queda temps per a fer alguna altra pregunta. És una pregunta un poc personal. Al principi te presentàvem com a professora de la nostra universitat i com a escritora. I no és una excepció el cas de que tinguem professors, professores i escriptors, sobretot en l'àmbit de la filologia, en l'àrea de coneixement de on vinc, filologia anglesa, pues, molt proper, Santiago Posteguillo, María Dueñas, i és lògic aquesta confluència que se dona entre l'escriptura i la filologia. Però jo me pregunto en quina faceta te trobes més còmoda, la de professora o la d'escriptora, o com d'alguna manera la faceta d'escriptora alimenta a la de professora y viceversa, ¿no? Pues exactamente, es una retroalimentación, porque claro, a mí cuando me preguntan ¿y qué te hubiera gustado ser, ¿no?, de no ser profesora y escritora? Siempre digo, bibliotecaria o librera. Tenía que estar los libros sí o sí, porque claro, yo escribo desde que tenía uso de razón. Yo me recuerdo a mí misma con la frente apoyada en el escaparate de la librería de Segorbe, ¿no?, mirando las novelas pues cuando era muy pequeña. Y claro, pero a mí me gusta muchísimo la docencia porque yo creo, y en eso coincido completamente con Santiago Posteguillo, porque él también lo dice, que si nosotros nos encerráramos en casa, ¿no?, bueno, ya tenemos una muestra, ¿no?, de cómo estamos estos días a escribir, ¿no?, el mito este de la Torre de Marfil que se ha dicho siempre, acabaríamos escribiendo sobre lo que leemos y no acabaríamos escribiendo sobre lo que vivimos. Entonces, para mí, la materia prima es la interacción con las otras personas, todo lo que me aportan y, claro, sobre todo tanto en el departamento de filología como en el de traducción, yo siempre les digo que es una profesión preciosa, ¿no?, porque ser capaz de llevar los textos de una lengua a otra, yo le estoy agradecidísima a mis traductores. Ahora va a salir una carta en árabe, tendré que fiarme porque, claro, no sé árabe, pero siempre les digo que es una profesión en la que se tienden puentes, ¿no? Y eso es lo contrario de construir muros y de eso se trata. Entonces, claro, yo no quiero renunciar a ninguna de las dos facetas de momento, porque esto en Planeta están contentísimos con la UGI porque saben que el apoyo que tenemos es incondicional, ¿no? Y claro, a mí pues el tiempo en el que estoy dando clase, yo a veces he entrado en el aula pues, no sé, me había pasado algo, ¿no?, no estaba bien y cuando he salido de allí 2 horas después era una persona nueva
Y claro, y esto todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Lo muchísimo que nos aporta. Entonces, pues yo quiero seguir así hasta la jubilación y espero que más allá, ¿no? Porque lo veo que es algo muy necesario. Tenemos muchísima suerte y como decía nuestra rectora, en la UGI hay autores y autoras fuera de serie que ganan todos los premios que son, bueno, que estamos en tierra de escritores y eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Y defenderlo. Entonces, pues yo creo que es un ámbito que nos aporta muchísimo y, claro, son dos profesiones fácilmente articulables. Que Y bueno, nosotros encantadas y encantados de contar con vosotros en la UGI, ¿eh? Es vuestra aportación, o sea que... Y ahí pues hay consenso, ¿eh? Todos decís lo mismo, esa necesidad de combinar las dos actividades que tenéis. Pues no sé si n'hi ha alguna pregunta més i si no podíem anar concloent l'acte. Bé, jo vull concloure com començar, no? En un agraïment molt especial, a més dels vicerectorats implicats, a totes les persones que ho han fet possible, Rosario mencionar, a Paqui, a Tamara, a Juan Luis, a membres de... A tots, no me vull deixar a ningú, moltíssimes gràcies. És sigut el primer acte que organitzem de manera no presencial. Crec que a partir d'ara pot ser una experiència que es pot servir per a anar introduint la vida social dins de la universitat. Moltes gràcies també a Rosario per haver acceptat participar en esta conversa, en esta celebració del Dia del Llibre. I, si me permetreu, jo vull acabar en un agraïment molt especial a la biblioteca. A la biblioteca no sols per el dia d'avui, per el Dia del Llibre, sinó per aquest compromís institucional que té el director de la biblioteca i totes les persones que treballen en la biblioteca. Jo recordo sempre una anècdota i la repetís sempre, segurament m'haureu sentit, però és que cada idea que portes a la biblioteca, quan acabes d'explicar la idea, ja estan esperant, ja estan pensant com van a posar-la a terme per a que la Jaume I no sigui una idea, sinó que sigui una realitat i, a més, ser els primers en portar-la a terme. Per tant, moltíssimes gràcies per tot el treball que feu dia a dia i gràcies per haver-nos convidat un dia més, un any més, a participar en aquest Dia del Llibre. Animar a totes les persones a que agafen un llibre avui, que continuen llegint aquells que tenen la lectura com un hàbit i els que no ho han fet, que agafen avui un llibre, que comencen a llegir, que al principi tinguen un poquet de paciència perquè estic segura que els llibres enganxen i te fan créixer com a persona. Aquest seria el meu desig i l'altre desig que no puc evitar de dir és que tornem molt prompte a poder veure-nos, a poder abraçar-nos i utilitzant una frase de Rosario que ella diu que no hay mejor paisaje que la gente. Quan jo vaig llegir això és el que ens falta ara, aquest paisatge de la gent. Moltíssimes gràcies als que esteu així en la conversa i també gràcies per acompanyar-nos als que us heu unit a aquest acte. Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies. Vale. Adéu, gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.